Estefanía, hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien, que estés teniendo una súper excelente semana. Eh, Vamos a empezar de una vez, pues digamos porque la sesión es un ratico, esta sesión no es tan extensa, entonces para aprovechar el tiempito y la horita que tenemos. ¿Listo? I guess someone else is here. Kelly, good afternoon, how are you doing? Entonces, bueno, mis estimados, espero que estén súper bien, de verdad me alegro mucho. No sé si de pronto ustedes se conectaron la sesión pasada, pues la primera sesión de estas clases de pronunciación. La idea hoy es nuevamente darles como unos últimos detalles o una última, digamos, información y práctica de pronunciación. Esto nos podríamos extender perfectamente un mes de clases de verdad todos los días porque esto es larguísimo. Esto de pronunciación es un cuento largo. ¿Cuál es la idea de estas sesiones? Pues mostrarles algunas cosillas que son pequeñas, sí son pequeñas, son bastante sencillas, pero son básicas, realmente son supremamente importantes cuando empezamos a trabajar la parte de pronunciación en inglés. Yo creo que les había comentado en la sesión pasada, algunas personas sienten que la parte de pronunciación en inglés es quizás una de las cosas más difíciles, ¿no? Que es lo más terrible del mundo. No es difícil, la verdad es de tener detalles o prestar atención a algunos detalles pequeños, pero no es nada complejo a comparación de otros idiomas que, y sí realmente requieren un trabajo un poquito más fuerte, no que sea imposible, obviamente, pero van a ver que esto realmente no es nada difícil. Nosotros la semana pasada estuvimos o empezamos mejor a trabajar la parte básica, una parte básica pero que es muy sencilla, que son vowel sounds, los sonidos de las vocales. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Pues digamos que son básicos, sí, o sea, realmente son básicos, pero son sumamente importantes porque las vocales, como yo les había comentado en nuestra sesión pasada, en inglés, la dificultad quizás con ellas es que no pueden pronunciarse de la misma forma que lo hacemos en español, ¿listo? Entonces, por esta razón, a veces nos toca como revisar un poco, sí, estudiar un poquito por qué razón y cuáles son esos sonidos que las hacen tan diferentes a como lo hacemos en español. Yo les tengo un ejercicio, es bastante simple, es bastante pequeño, pero es como para recordar un poco eso que estuvimos trabajando la sesión pasada. Si ustedes ven, aquí yo tengo digamos cuatro preguntas. En este caso, todas están enfocadas a pronunciation of vowel sounds. La idea es que ustedes me digan, si quieren pueden usar el chat, obviamente ustedes me ayudan, cuál de los tres sonidos es diferente a los demás. ¿Listo? Vamos a tener dos sonidos o dos vocales. No interesa la combinación, acuérdense que también eso es lo interesante acá. La combinación quizás no interesa, pero a veces los sonidos se comparten. Entonces, ustedes me dirán cuál será esa pronunciación que es completamente diferente a las otras dos que van a ser completamente iguales. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, si ustedes me quieren ayudar y en el chat de pronto ponemos cuál creen ustedes que fue la que sonó distinto, pues vamos entrando como en forma un poquito a hacer este tipo de ejercicio. Entonces, miren la primera. Tenemos unas combinaciones que nada que ver, ¿no es cierto? Las vocales no se parecen en lo más mínimo. Miren los tres sonidos, ustedes díganme cuál les sonó diferente. Tenemos head, hat, and shake. Hat, hat, and shake. ¿Cuál les sonó a ustedes completamente diferente entre las tres opciones que teníamos acá? Miren, de verdad que son completamente distintas, pero thank you, Estefanía. Este es uno de los casos donde la palabra sí se lee tal cual como lo haríamos en español, ¿no es cierto? Aquí no hay ninguna cosa loca, no hay ninguna cosa extraña. Ese check, como si lo hubiéramos visto en español, ¿no es cierto? Miren esta amiga, que a pesar de que teníamos dos vocales diferentes, ellas suenan, eh, digamos, con un único sonido, completamente diferente. Y esta amiga ni siquiera la podríamos pronunciar como lo hacemos en español, ¿sí? Tendría una variación un poquito diferente, entonces completamente distinto a lo que una a veces pensaría que se podrían pronunciar. Miren las siguientes amigas que tenemos acá, ustedes me dirán cuál es la que suena distinto. Tenemos left, tenemos plan y tenemos set. Left, plan and set. ¿Cuáles son a ustedes diferentes de estos tres personajes que están aquí? Otra vez, left, plan and set. Miremos entonces cuáles son sus opiniones. Efectivamente, Estefanía, muy bien. En este caso, la amiga que es un poquito diferente sería mi amiga set. Miremos esta que tenemos acá.
pasa exactamente lo mismo que en los otros ejemplos. Combinaciones súper locas, miren, en la mitad de la palabra, al principio de la palabra, sí, y también el juego de consonantes es otro cuento, ¿no? Miremos entonces, tenemos that, tenemos at y tenemos west. That, at, and west. ¿Cuál sonido de vocal fue diferente en estas tres opciones? That, at, and west. Entonces, uno empieza a mirar, ¿no es cierto? Entonces yo diría, ok, that me sonó como la en español, ¿no es cierto? Tenemos el amigo at, y si ustedes lo miran, sonó como muy nasal, ¿no es cierto? Como, como yo sí dijera eso. Entonces tenemos el amigo at, y miren que west sonó exactamente igual que la de arriba. West, that, es la misma vocal. Obviamente, si las consonantes son un cuento distinto, pero miren que este at, y toca, a veces hay que hacer esa pronunciación un poquito nasal en inglés, me cambió por completo todo. Y miren las últimas tres amigas. Tenemos back, tenemos went y tenemos friend. Back, went, and friend. ¿Cuál de las tres personajes les suena a ustedes también completamente diferente? Miremos a ver, entonces, ¿ustedes qué opinan? Efectivamente, aquí la migra back también sonó súper raro nuevamente. Entonces, este fue uno de los temas que estuvimos nosotros trabajando la sesión pasada. La importancia al principio de conocer por lo menos algunas de las combinaciones de sonidos cuando hablamos de vocales en inglés. Lo que yo les acabo de mencionar ahorita. No se puede, digamos que no se pronuncian las palabras en inglés como están escritas, ¿sí? No se puede hacer como en español. Eso es lo que a veces a la gente la estresa un poquito, la aburre. Ay, pero ¿por qué? Dios mío, ¿por qué cambia tanto? Pero lo que les digo es más cuestión de práctica que de otra cosa. Entonces, miren lo que les decía. Las palabras en inglés no hay forma de pronunciarlas como en español. Por ejemplo, si yo viera esta palabra, ¿no es cierto? Yo la veo escrita, yo digo, está como en español, ¿no? Pues confortable, listo, ganó. Miren, está nada parecida. La pronunciación de esta amiga sería comfortable. Nada que ver, ¿no es cierto? Nada similar en español. Cambia mucho. Lo mismo podría pasar acá. Pues neat. O sea, ahí dice neat. Esta I no se puede pronunciar como en español, sería night. Y lo mismo pasa acá. Uno diría speed, no, sería speed. Está muy suavecita, muy chiquitica, sin abrir mucho la boca. Y esta doble E tiene sonido como la I en español. Entonces sí, a veces, qué aburrición, porque es muy enredado. Pero en serio que cuando uno va, por ejemplo, viendo algunas palabras, escuchando algunas pronunciaciones, es muy probable que para la próxima vez que las volvamos a ver, no vayamos a tener ningún inconveniente. Que existen múltiples pronunciaciones para las vocales, sí, eso también es verdad. No es solamente el A, I, O, U, como hacemos en español. En estos casos, o en inglés, hay bastantes sonidos para cada una de las vocales. Miren, por ejemplo, la palabra A. En todos estos casos, ninguna va a sonar igual. Miren que la primera sería water. Esta es un poquito cerrada, ¿sí? Como entre una O y una A y una U, es como water. Tenemos esta amiga cat, la boca completamente abierta, ¿sí? Cat, yo expando mi boca, que suene un poquito nasal, esa A tiene que sonar nasal. Y miren esta amiga es un diptongo. Yo sé que está al principio, ya está solita la A, pero en este caso esta amiga suena así, sería eight, ¿sí? Sumamente diferente. No sé si lo notaron, yo dije eight y terminé con una T. Miren, esto también es una cosa bien curiosa. Hay muchas palabras en inglés que tienen esta E al final y esta la conocemos como la E muda. Es muy raro que se pronuncie en inglés al final de una palabra, ¿sí? Pero pues así se escribe, digamos que es la ortografía. Y miren la última, yo diría, ok, amazing, ¿sí? Pues si uno no sabe, ¿no es cierto? Ni modo, pues uno le tira a ver qué tal. Sí, Estefanía, de hecho se parece mucho, 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 mucho. Esta amiga sería amazing. Y esta A que está acá es muy, muy suavecita, bastante cerrada en comparación a las que yo hice antes. Entonces, miren, water, cat, ate, and amazing. Todas completamente diferentes, pero todos esos sonidos se escribían con la letra A. Entonces, bueno, ahí para que ustedes lo tengan bien presente. Y que hay muchísimas combinaciones de consonantes en inglés y la pronunciación es diferente, también les había dicho que es completamente cierto. Miren, por ejemplo, acá, voy a tomar como primer referente la H.
Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, pues la H, ¿cómo la pronunciaremos? Hay dos formas en este caso de hacerlo. Hay una amiga que es cuando la pronuncio como si fuera la J en español. Por ejemplo, en este caso, miren, sería hot y esta O no suena como una O, suena como una A. Yo dije hot, esa es la pronunciación. Y miren esta, tengo un diptongo con H que suena como una J, sería height. Miren, completamente diferente porque esta suena como una A y una I. Entonces tenemos hot y tenemos height. Pero miren el contraste. Hay otras palabras en donde esta H no suena, como en este caso, miren, honest and hour. Aquí yo no la pronuncié, no dije nada. Entonces, pues otra de esas cosillas que uno tiene que tener presente todo el tiempo cuando está, digamos, cuando estamos enfocados en pronunciación. ¿Listo? Esa es como la idea en esta parte. Entonces, la semana pasada habíamos estado, no sé si lo recuerdan, si estuvieron conectadas, estuvimos en esta parte cómo pronunciamos las vocales. Las vocales tienen muchísimos sonidos, muchos, y cada una podría tener 4, creo que hasta 5 variaciones es lo máximo que tiene cada sonido de una vocal en inglés. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Pues estos que les mostramos acá son quizás los sonidos o la variación más común y que más usamos de esta vocal en inglés. Entonces, estas quizás al principio ayudan de verdad muchísimo cuando uno hasta ahora está empezando como con pronunciación, sí, a trabajar esta parte. Estas les van a salvar muchísimo, muchísimo la vida cuando estén pronunciando. ¿Qué pasa entonces con estas amigas? Miren, por ejemplo, yo sé, creo yo que lo recuerdan. Uno, esos son solo 2 de las variaciones de la A. El EI, el AM, cuando teníamos E y E, bueno, yo creo que ustedes se acuerdan de esta parte. ¿Qué es lo que pasaba con estas amigas? Profe, Dios mío, ¿cómo así? ¿Qué sonido abierto, sonido cerrado? ¿Qué es esto? Yo me voy porque está muy complejo. No, el cuento del sonido abierto y el sonido cerrado, en realidad lo que está haciendo referencia es que si antes de esa vocal hay una consonante o hay una vocal. Esa es la idea de esta amiga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una, digamos, una vocal, perdón, que la va acompañando, ¿sí? Una vocal. Entonces, en ese caso, o cuando las sílabas, mejor, cuando las sílabas yo las divido y ese sonido termina en una vocal, es lo que yo considero una vocal abierta, que sonaría de esta manera que está aquí. Por ejemplo, miren acá, la palabra favor en inglés tiene 2 sílabas. La primera termina en una A y esta, miren, no la puedo pronunciar como la A en español. Esa tiene un sonido de diptongo, suena EI, como está aquí en la tabla. Miren la siguiente. Esta amiga, favor, la última, termina con una sílaba cerrada, o sea que termina en consonante. ¿Qué pasa entonces? Ah, la O, si está cerrada, suena igualito que en español. No pasó nada. Miren la siguiente palabra, defend. Ok, solamente 2 sílabas. La primera amiga, D, no la puedo pronunciar D. Aquí miren que la pronunciación cambia un poquito. Y la última, como es acompañada de una consonante, suena como una E normal, defend. Entonces, es bien curioso, la verdad es bien curioso, pero este tipo de información, bueno, esto no es para que uno se lo aprenda de memoria, no, no vale la pena. O sea, los que no sabemos esto de memoria es porque somos profesionales en esto. ¿Sí? Nosotros nos tenemos que saber esto de memoria obligatoriamente. Ustedes no. La idea, por ejemplo, mostrándoles esto, es que la próxima vez que ustedes vean este tipo de combinación, ya saben que, listo, quizás en el momento no sepa cómo se va a pronunciar, pero por ejemplo, ustedes, y creo que lo mencioné en la clase pasada, en un momento de duda, ¿sí? Que ustedes estén estudiando, juiciosito, revisando pronunciación y demás, y quizás no sepan cuál sería la pronunciación adecuada, siempre le pueden preguntar a Google. Yo creo que les comenté esto. Google tiene la opción de que si ustedes le ponen la palabra escrita en inglés y ponen pronunciation acompañada, ella les arroja la pronunciación en la variación que ustedes quieran, sea American English, British, Australian, no interesa, pero ella siempre les va a botar la pronunciación que ustedes están buscando, él la repite, la divide por sílabas, es una cosa bastante genial. Con eso se podrían ayudar muchísimo. Pero nuevamente estos talleres son chéveres como para que uno entienda por qué, sí, o sea, por qué razones que suenan digamos, las palabras de esa manera. Entonces, este cuento, a veces de dividir las sílabas, ¿sí? Para saber cuál es la pronunciación, ayuda un poquito, ¿sí? Ayuda un poquito, sobre todo cuando uno tiene palabras demasiado largas, ¿sí? Y quizás que tengan muchas consonantes. El inglés tiene esa particularidad que a veces combinamos muchas consonantes, de ellas
pueden ser 3 consonantes, 4 al mismo tiempo, y tienen un sonido completamente X, o sea, uno no se lo esperaba. Me les voy a poner este ejemplo, esta amiga. ¿Listo? Aquí, ¿qué pasa con esta amiga? Aquí tenemos esta combinación rarita al final de la palabra. Esta amiga sería through, y esto suena como una F. Y uno dice, no, pero yo cómo voy a aprender esto. Nuevamente, a veces ayuda un poco dividir palabras con sílabas, al principio sobre todo, como para empezar a tomar un poquito de vuelo con la pronunciación. Entonces, esto es algo nuevo, no me lo mencioné en la sesión pasada. Qué pena, es que había un ruido aquí afuera y se me fue como la conexión. ¿Qué es lo que pasa con esta amiga y se las acabé de mencionar? Esto es una de las curiosidades más, a mí me parece más chéveres que tiene el inglés. El cuento de la E muda se llama así, o el silent E. Por si alguna vez lo llegan a ver en inglés, la expresión es esta, silent E. ¿Qué es el cuento del silent E o la E muda? Son muchas palabras, muchísimas en inglés que funcionan ahí, que al final de la palabra vamos a tener una E que está escrita, listo. Pero ¿qué es lo que pasa? Este tipo de palabras nunca se pronuncia la E que va al final. Entonces, por ejemplo, aquí cómo quedaría. Teníamos esta amiga al principio, esta amiga se va y sería life. Tenemos revive, tenemos bite, tenemos climb. Entonces, en este caso, no, digamos que no hay necesidad de pronunciarla. Es importante sí escribirla, ya es cuestión de ortografía, pero este tipo de palabras nunca pronunciamos la E al final. Miren, por ejemplo, esta, plain, ¿ok? La E como si no estuviera por ahí metida. Desire, tenemos evoke, que termina en una consonante. Entonces, en algunos casos va a pasar, sí. La gran mayoría de ellos, esa E al final de la palabra, no hay necesidad de pronunciar. Es lo que conocemos, lo que les digo, como la E muda. ¿Qué es lo que pasa en estos casos también? Es muy normal que esta E que les estoy mostrando aquí, que no se pronuncia, y no sé si lo notaron, es en palabras muy cortas, son palabras muy, muy cortitas, y que, por ejemplo, no podríamos dividir por sílabas. Les voy a poner este ejemplo muy sencillo. La que está aquí arriba, que es morder, bite. ¿Qué es lo que pasa con ella? No podía dividirla así, no se podría, ay, queda como raro. Quería buy, ok, hasta de pronto lo podríamos hacer, miren, buy, hasta este punto, la T no suena y sería buy y termino con el sonido de la T al final de mi palabra. Entonces, normalmente, palabras que ustedes vean así chiquiticas, sí, como la ven acá, esta sigue siendo una palabra chiquitica, no tiene más de 2 sílabas, y ustedes ven que hay una E al final, lo más probable es que esa E no se vaya a pronunciar de ninguna manera. Y miren los ejemplos que tenemos acá. Nuevamente, todas estas palabras, ninguna E se va a pronunciar. La primera amiga sería time, termina con una M. Tenemos mi amigo name, la misma cosa, con una M. Tenemos a date, con una T. Tenemos esta igual, plate, con una T. Y tenemos mi amiga kite, con una T también. En ningún caso la pronuncié. Sencillamente hice el énfasis en dónde, hice énfasis en la última consonante que me estaban dando. Ese es el sonido fuerte que tengo que hacer al final para contrarrestar eso, de que esa E que está ahí no se va a pronunciar. Entonces es bien chévere. Digamos, es un tip bastante curioso. Al principio, me incluyo en esto, cuando recién empecé a aprender inglés, cuando estaba quizás en el colegio, yo tendía a pronunciar todas las sílabas y todas las letras que estaban escritas. Ya después, obviamente, con mucha práctica y todo, pues uno dice, ah, ok, listo, no se va a hacer de esa, digamos, de esa manera. Y esa yo creo que fue una de las primeras que empecé a reconocer fácilmente. La E al final de una palabra corta nunca se va a pronunciar, ¿listo? Entonces, para que la tengan ahí. Miren que la E es bien curiosa, porque la vocal E tiene un montón de combinaciones de sonidos. Miren esta amiga, estas, digamos, otras opciones que están acá. Las que yo les mencioné ahorita eran todas chiquiticas, ¿no es cierto? Todas eran palabras pequeñas y la E estaba al final, donde terminaba la palabra. Miren que hay otros casos en donde esa E no se va a pronunciar, pero no necesariamente va a ir quizás al final o bueno. En este caso, miren que pasa algo bien curioso. Aquí todas las palabras ustedes notan terminan en una S y en una E, ¿no es cierto? Este es un caso en donde estas amigas también van a tomar el sonido de la E muda. Miren, sería dance
Y lo que yo hice acá fue hacer un énfasis bien grande en la última consonante. Tengo dance, tengo defense y se va con S, tengo expense y lo mismo. Lo único que hice fue hacer el énfasis de la S al final. Entonces, esta sí es como una regla universal. Cada vez que ustedes vean una palabra que termina en SE, lo más probable es que esa palabra no se pronuncie la E y solamente hago énfasis en la S que hay ahí. ¿Listo? Pero miren, algo bien curioso en esta partecita, que es esta amiga que está aquí. En este caso, yo tengo estas tres amigas, pero estas tres sí se van a pronunciar. Profe, pero lo que usted acaba de decir era que todas las que terminan en el pronunciaban. Hay una curiosidad también que tienen en inglés, y siempre se lo menciono a mis estudiantes. English is the language of exceptions. Esto quizás en otros idiomas pase no tan recurrente como en el inglés. En inglés, nosotros, para toda regla hay una excepción, para todas. No importa que sea gramática, que sea pronunciación, que sea vocabulario. Miren, créanme que para todo lo que ustedes vayan a estudiar de aquí en adelante, siempre va a salir una excepción, que siempre es mínima, es una cosa muy, muy, muy pequeñita, pero siempre las hay. Ninguna de estas palabras tiene sonido de la E muda, como yo les acabé de mencionar ahorita. En estos casos, a todas les tengo que hacer la pronunciación final. Por ejemplo, aquí tengo love, ¿listo? Tengo live, tengo expensive, and then give. Entonces, trato de hacer un poquito, no tan grande el sonido, pero tengo que hacer alguna, digamos que se note un poco que hay una E, pero sin hacerlo, por ejemplo, loving, sí que ahí suena durísimo. Que sea love, pero trato de que quede mi boca abierta un poco, como si yo estuviera tratando de hacer el sonido de la E al final. Lo mismo, live, expensive, and give. Trato de que quede un poquito abierto, como para que se sienta que está ahí sin necesidad de hacerlo tan fuerte como lo haríamos en otros casos. Entonces, miren que esto no es difícil, la verdad no es tan complejo. Aquí la cosa es cómo hace uno, ¿sí? El cuento, ahí lo ven, ¿no? Dice, separación silábica. Y uno a veces dice, uy, qué pereza, separación silábica, ¿para qué es? Lo que les digo, yo les recomiendo mucho que esto se haga cuando uno está, por ejemplo, perdón, trabajando con palabras demasiado largas. En esos casos vale la pena hacer como la división al principio para que uno tenga la idea de por qué se va a hacer así, pero no necesariamente lo tiene que hacer todo el tiempo. Miren que esto es bastante fácil. Aquí yo lo que quiero mostrarles es un poquito también las variaciones, no solamente el sonido de la E al final, porque ya sabemos cómo se va a pronunciar en todos estos casos, pero miren cómo se modifica la pronunciación de cada una de las vocales que hay en estas palabras. Miren, por ejemplo, la primera. Teníamos mi amigo time, que es tiempo. Miren cómo quedaría esta. Time, completamente diferente. Esa I, y vamos a hacer como un cuadro comparativo aquí. Esta I que estoy poniendo suena como un I. Entonces tenemos time. Miren esta. Tengo ese sonido, esa sonaría bake, de esta forma. Voy a ponerlo para que ustedes lo vean. La A entonces, en este caso, tiene sonido como una A. Me voy a ir moviendo. Miren la primera, dice sense. La E no se pronunció y miren que en este caso esa E que estoy poniendo acá no cambió para nada. Sonó exactamente igual que en español. Sense, ¿sí? No hubo ninguna modificación loca. Miren esta, tenemos mi amiga love, ¿ok? Este es otro ejemplo donde mi palabra en realidad no va a cambiar. Este es un poquito love. Trata uno, voy a tratar de poner en la combinación. Es como una v. Suena raro, pero sería más o menos así. Love, en este caso, la O, miren, me quedó igualita como sería en español. Nada del otro mundo. Miren esta me gusta mucho. Eclipse, ok. Miren esta. En este caso sería algo así. Eclipse, perdón, solo con la Z al final. Y en este caso, esta E que estaba solita me va a sonar como una I normal. Miren este personaje. Esta amiga sería plate. Otra vez aquí. Y miren, ya la había puesto arriba. El ejemplo ya lo teníamos ahí con otra palabra. Este sonido es muy común cuando estamos usando la letra A. Es de los sonidos más comunes que ya tiene. Miren, otra vez aquí se repite. Tenemos tape, la misma cosa,
esta amiga A suena como una EI. Otra vez, miren, otra vez, no les digo que son muchísimas. Ay, miren, la escribí mal. Era name, la pronunciación sería así, name. Otra vez una A que suena como A. Esta amiga suena igual que en español, defense, y hago el énfasis con la E al final, pero la E sonó normal, no le cambió nada. Y miren esta última, date, otra vez una amiga con A que tiene sonido de. Entonces, esto es bien, digamos, bien curioso. No es que todas las vocales en inglés tengan tantas modificaciones, ¿no? No es que sean muchísimas, pero miren que, por ejemplo, en el caso de la A, las variaciones son muchas, muchísimas. Tenemos la A abierta, les voy a poner el ejemplo, con la A para que ustedes la recuerden. Miren, la A puede sonar así, cat, y sonó supremamente abierta así, y el sonido nasal que les mencionaba ahorita. Por ejemplo, si yo digo, digamos, esta, Apple, ¿sí? Casi una como en español, ¿no es cierto? Apple, la cierro un poquito, no la hago tan abierta. Por ejemplo, digamos, eh, bueno, esta amiga, allow, esta amiga, allow, que es como permitir, es un verbo, permitirle a alguien hacer algo. Allow, ni siquiera como la de arriba, nada abierta como la anterior, está muchísimo más cerrada aquí en la boca. Y los ejemplos que les ponía ahorita, por ejemplo, esta amiga, el date, que suena ya como un diptongo, o sea, el sonido de dos vocales juntas. Entonces, es chévere, la verdad es bien chévere, listo. Al principio uno puede que se complique un poco. Ay, Dios mío, pero la pronunciación, ¿cómo me las aprendo? Recuerden que esto no es cuestión de aprenderse de memoria. Es una pésima idea tratar de aprenderse esto porque cuando uno está aprendiendo X lengua, no solamente inglés, la información que uno la va a llegar es demasiada porque es información de todo, combinaciones gramáticas, tiempos verbales, vocabulario, o sea, es demasiado. Yo nunca le recomiendo a mis estudiantes que las cosas se las aprendan de memoria. No vale la pena, la verdad no vale la pena. ¿Cómo hace uno, por ejemplo, para memorizar un ejemplo, este tipo de cosas? Y yo cómo me aprendo la pronunciación. Bueno, es un ejemplo ya muy personal, pero cuando habían palabras que quizás yo sentía que me parecían demasiado complejas para pronunciar, yo trataba, y eso estoy hablando realmente de hace 20 años más o menos, sí, no, quizás más, 25 años cuando yo empecé a estudiar inglés. En esa época no, y Dios mío, ya soy muy abuela, no era fácil tener acceso a un computador, no era fácil, internet, muy pocas personas tenían internet, o sea, era una cosa de locos. ¿Qué hacíamos en esa época de abuelos? Nosotros, por ejemplo, grabábamos la palabra con un cassette, o sea, yo no sé si ustedes conocerán lo que es un cassette. Con un cassette lo grabábamos y escuchábamos lo que estábamos diciendo. Algo que yo hacía mucho para mejorar mi pronunciación era escuchar música. ¿Por qué escuchar música? Bueno, ustedes saben que vivimos en un país donde muy pocas personas hablan inglés. O sea, no nos vamos a decir mentiras. No muchos hablan inglés. Eh, el acceso a alguien, a un native speaker, ¿sí? A un nativo, pues es complejo, ¿sí? No tenemos tantos extranjeros como quisiéramos y como deberíamos acá. Entonces, a veces es muy complejo. Practicar con alguien más es bien difícil. ¿Qué le toca a uno? Buscarse técnicas propias para mejorar un poco. A ustedes les toca mucho más fácil. Hay una cosa que yo les recomendaría de pronto hacer. ¿Se acuerdan que les mencioné ahorita lo de Google? Si ustedes buscan en Google, él les da la pronunciación. Algo que pueden hacer es con los celulares, una nota de voz y ustedes un ejemplo. Se pueden grabar diciendo estas palabras, ¿sí? Una cosa así. Ustedes se graban haciendo la lista. Time, bake, sense, love, clips, plate, listo. Bueno, perfecto. Después de que ustedes se graben, escuchen palabra por palabra y hagan la comparación con Google. O sea, lo estoy diciendo igual. Es muy chévere hacer el ejercicio. La idea es tratar de hacerlo exactamente igual. A veces no me queda tan igual, me queda parecido, pero es muy bueno porque uno está imitando. Y por ejemplo, Google tiene una pronunciación universal casi genérica. O sea, en cualquier lugar les podrían entender esa pronunciación. Entonces, es una técnica que yo sé que funciona porque a mí me funcionó y de hecho, en serio, para mí fue muchísimo más complejo, pero ustedes la tienen un poco más fácil porque hay muchísimas más herramientas para esto. Por ejemplo, esto es una bobada, pero de verdad funciona. Si ustedes van a esta página, a World Reference,
que es un diccionario en línea. Yo creería que para mí es el diccionario más genial del mundo que hay en internet ahorita en inglés. Y no solo inglés, tiene un montón de idiomas, pero para inglés me parece súper chévere, porque ustedes buscan la palabra que quieran, no interesa. Pero aparte de darles la palabra y darles un montón de usos, acuérdense que muchas veces una palabra en inglés tiene más de un significado y dependiendo del contexto es un verbo, es un adjetivo, es una verb, eso cambia mucho. Ese word reference les da toda la variedad posible. Y hay otra cosa que también es súper genial y es que les pone abajo las variaciones de pronunciación. Yo no sé si todavía lo tendrá. Si algún momento ustedes tienen el tiempo y quieren cacharrearla, antes tenía la opción para uno poderse grabar a la par con el audio que ellos tenían. Me parecía supremamente útil hacer eso. Entonces, una opción que les doy para que ustedes practiquen pronunciación, lo que les digo, sin necesidad de ponerse a aprender estas cosas de memoria, no, pero esa práctica se ayuda mucho, de verdad que ayuda mucho. Parecería así como muy bobo, pero es necesario. En este contexto en el que estamos aprendiendo inglés es sumamente importante hacerlo lo más parecido posible y nos toca trabajar con lo que tenemos. Por ejemplo, las herramientas que tenemos en Internet son valiosísimas por eso. Si lo quieren hacer de verdad, súper chévere, en serio que muy genial. Lo del cuento, por ejemplo, cuando la gente dice, no, escucha canciones en inglés. Bueno, pues sí, obvio, pues hay un montón. ¿Qué es lo que pasa con ese, digamos, con esa recomendación? Es sumamente válida, pero si ustedes realmente disfrutan los géneros y la música que hay en inglés, ¿sí? ¿Qué tal que ustedes, no? Y pues es completamente válido. Pues es que a mí me gusta el vallenato y a mí me gusta, no sé, el merengue. Ay, yo no creo que haya, de verdad, no es mi expertise, no sé mucho de eso. Yo no sé si hay vallenato en inglés, no sé si hay merengue en inglés, no tengo ni idea porque pues a mí no me gusta. Pero y si a ustedes les gusta mucho y ustedes de verdad no quieren ponerse a escuchar si es que no les gusta, si una canción en rock, ay, qué pesada, ¿saben? Ay, eso a mí no me, ay, qué pereza, eso es muy normal. Yo les aconsejo que traten de buscar algo muy parecido a lo que ustedes escuchen, pero búsquenlo en esa segunda lengua. Yo, por ejemplo, en serio no sé si, y esto es un ejemplo extremo, ¿no? Que no sabría si hay vallenato en inglés, no tengo ni idea, pero puede que hayan otros géneros, quizás parecidos en su ritmo y demás, que quizás sí lo puedan encontrar en inglés, háganlo. Pero, por ejemplo, con la música, siempre busquen algo que a ustedes les guste, que a ustedes les inspire escucharla, que un ejemplo loco, que ustedes estén haciendo aseo, yo a veces lo hago, y uno está escuchando música y se va barriendo, no sé qué. Eso es un ejercicio muy bueno. Saben que no es solamente porque yo tenga que entenderlo todo ya, pero es cuestión de entrenar el oído a que escuche cosas en inglés. Si ustedes no entrenan su oído, es complejo, es bien complejo. Uno entrena el oído escuchando música, uno entrena el oído, sí, cuando uno dice vean programas y películas en inglés no es molestándolos, hay que entrenar a que el oído escuche los sonidos, sino es muy difícil, si uno nunca escucha nada en inglés, que por ejemplo en un ejercicio de listening yo no pueda, yo no pueda discriminar los sonidos, yo no los entiendo, no me cuadran, no me cuajan, ¿sí? Pero es porque el oído necesita práctica. Uno no creería, pero este amigo es quizás una herramienta clave, si no, quizás la más importante para aprender un idioma es el oído, realmente lo es. Ya el vocabulario yo me lo aprendo mirando, la lectura yo voy leyendo con mis ojitos, pues la pronunciación para eso tengo, pero miren, la pronunciación completamente conectada con el oído. Si yo no entiendo lo que pasa por acá, es muy difícil que yo pueda pronunciarlo de forma correcta. Entonces, busquen cosas que a ustedes les parezcan chéveres. Si a ustedes les gustan las novelas, novelas en inglés hay un montón. Vean, no sé, busquen cosas, pero que a ustedes les parezcan divertidas y que para ustedes sean chéveres, porque sí, a veces los profes hacen recomendaciones, pero al estudiante eso no le llama la atención, pues no lo va a hacer y qué aburrición. Y es verdad, yo tampoco lo haría. Entonces, traten primero, para hacer esta parte, por ejemplo, de pronunciación, mi recomendación es esa. Empiecen a entrenar el oído, a escuchar cosas todo el tiempo. Y lo que les digo, busquen cosas que les gusten mucho. Por ejemplo, este es un poquito más técnico, escuchar podcasts. Hay muchos que son para segundas lenguas, con historias cortas, por ejemplo, con noticias de todos los días muy cortas para estudiantes de inglés como segunda lengua. Búsquenlas en Google, hay miles de verdad, les aseguro que van a encontrar de todo. Y las ponen en su celular y las van escuchando. O sea, les dejo como la recomendación, porque esta parte
más de que miremos, porque esto es de verdad que es muy interesante saber estas cosas, o sea, ¿por qué? Porque es que no lo puedo leer así. Estas son las razones. Pero ustedes, para evitar tener que aprenderse esto de memoria, entren en su oído. Es como la recomendación más grande que yo les dejo en esta partecita es eso. Entrenar al oído es sumamente importante. Miren esta última parte y no vamos a alcanzar lo que les dije. O sea, nos podríamos echar 2 meses clases todos los días viendo esto. Pero esa es una última partecita que les va a ayudar. Todo lo que estuvimos hablando la clase pasada y este rato hoy fue la parte de pronunciación de vocales. La parte ya de consonantes es también muy genial. Miren lo que está acá, no sé si lo están viendo, es todas estas combinaciones de vocales terminan en una E también. ¿Cómo se pronuncian entonces? Nuevamente, no se van a pronunciar estas E que están en esta parte. Tenemos uncle, cattle, rifle. Si ven que solamente estoy haciendo el último sonido de la consonante, middle, entitled, legal, novel, simple. Nunca pronuncié esa E. Y miren que está acompañada con una doble consonante, con una conjugación bastante curiosa. Pero nuevamente, esto lo aprende uno haciendo como esa práctica de entrenamiento del oído. ¿Listo? Les dejo esta última amiga porque es que también se usa muchísimo este personaje que está acá. La pronunciación de la TH. Esto es demasiado común en inglés. O sea, no hay una oración en donde no encuentre una palabra que no tenga la TH ahí metida. De verdad que no. Esta amiga tiene dos sonidos dependiendo de cómo estén escritas. Como una D en español o como una Z, como una Z bueno, sí, en inglés también podría ser. Miren, por ejemplo, la palabra that, them, then, sonaron normalitas. An anthem, listo. No pasó nada como una D en español. Pero miren estas. Throw, thrive, and thrill. Es como si fuera una D, como si ustedes tuvieran un ceceíto pequeño con la lengua entre la mitad de los dientes y uno hace el énfasis ahí. Entonces, throw, thrive, and thrill sería la pronunciación de estas amigas, que lo más cercano para nosotros en español sería que suene como una Z, ¿sí? Pero más como que trate yo de meter un poquitico mi lengua para que la pronunciación me quede como perfecta. Pero esta TH, en serio, es muy raro no encontrar palabras que suenen de esta manera. Entonces, mis queridísimas, bueno, lo que les dije ahorita son sesiones corticas, son como un taste para que sepan más o menos cómo es esto de pronunciación. Yo no sé si ustedes ya se inscribieron, recuerden que esto es completamente gratis. Cuando ustedes entran al aula virtual de nuestra institución, ustedes, cualquier persona lo puede hacer. Esto es completamente gratis y es una certificación seria que si ustedes quieren tenerla, realmente sirve para muchas cosas. Obviamente, nuestra idea es que aprendamos pronunciación y demás, pero les sirve realmente para hoja de vida. Hay un módulo que está abierto para la persona que lo quiera hacer. Se llama Fundamentos de Pronunciación y Lectura. Es genialísimo, es completamente autónomo, no se tienen que conectar a sesiones. Tiene solamente 4 módulos, son muy sencillos, pero son módulos especializados en un montón de cosas. Sonidos básicos, muy parecido a lo que acabamos de hacer en estas 2 sesiones. Sonidos especiales, ya combinación de 2, 3, 4 consonantes o 1, 2 o 3 vocales. Las combinaciones entre ellas y finalmente los sonidos de las consonantes, que también cambian mucho del español al inglés. Si ustedes completan los 4 módulos, es súper cortico, pero chévere, ¿verdad? Los ejercicios son muy buenos. Ustedes reciben un certificado. Es un certificado, sí, serio, de verdad les sirve si lo necesitan, si lo quieren meter para que todo el mundo diga, wow, hiciste un curso, no sé qué. Invitados completamente a que lo hagan. No tienen que pagar nada, solo se inscriben, empiezan a hacer su cursito. Yo sé que les va a ayudar un montón y les va a sacar un montón de dudas. Si ustedes estuvieran, yo creo que después de la parte de coordinación académica y demás, si ustedes están interesados de alguna forma en el curso, eso, bueno, ellos les darán esa información. Yo creo que en algún momento les comenté, programas tenemos de todos, niños, adolescentes, el fuerte de nosotros es adultos, el fuerte de nosotros es la parte virtual. También hay cursos presenciales, existen los cursos presenciales. Tenemos inglés para lo que necesiten, ¿no? También les comenté el inglés básico que todos tomamos, tenemos
convenios con universidades para certificaciones de lengua con examen internacional. Tenemos, por ejemplo, unos cursos bastante chéveres, que es el curso de Survival. Por ejemplo, si ustedes van a viajar, se van a ir del país, se van a vivir, no sé, en los Estados Unidos, hay un curso específicamente diseñado para eso, lo que ustedes necesitan para sobrevivir allá. Que, por ejemplo, tenemos, o sea, variaciones de los cursos, eso depende de la necesidad del estudiante. Entonces, si ustedes en algún momento necesitaran o quisieran o conocen a alguien que esté en eso, nosotros brindamos los cursos dependiendo de lo que ustedes necesiten hacer. ¿Listo? Esa es como la idea acá. Entonces, pues mis estimadas, nada, por ahora, gracias por conectarse este ratico. Les dejo el dato si quieren hacer este tallercito que es gratis, lo que les digo, y para los que quieran trabajarlo, pues súper chévere, ¿listo? Entonces, cualquier cosa, pues ustedes ya saben, coordinación académica y demás, les estará enviando información de los cursos, si ustedes están interesados, y si en algún momento nos volviéramos a encontrar, sería pues súper, súper genial. So, you people, see you in another opportunity. Nos veremos de pronto, se vuelvan o sigamos con algunos de estos talleres de pronunciación más adelante. Igual ustedes les estarán informando por si se quieren conectar y pues si están interesados estar un ratico por acá. So my beautiful guys, see you in the next time. Que tengan una muy bonita noche, descansen mucho y cualquier cosa ya saben, ustedes con la parte de coordinación académica súper interesadas en cualquier cosa, les pueden escribir o yo se comunican con ustedes. So you guys, see you in the next opportunity. Have an amazing night. Que tengan una muy, muy bonita noche.